Estás viendo Querigma en Familia. Bien, estamos de vuelta con más de Querigma en Familia. El tema de hoy, recordamos que es la familia, una iglesia doméstica, donde el amor crece y se vive la fe. Estamos pues en el segundo segmento vamos a desentrañar este tema. ¿Qué es la iglesia doméstica? Mi casa, mi hogar es una iglesia doméstica. Mi familia se convierte pues en los elementos esenciales de esa iglesia. Y donde no se convierte de la iglesia de la noche a la mañana, pero sí se va poco a poco conformando en ese camino de la fe. Tenemos que ir construyendo lo que es el amor de Dios cerca de la enseñanza de Dios y seguir ese camino de santidad. Pasan muchísimas vicisitudes en los hogares, pero es cuestión de que el líder de la familia, papá y mamá, se pongan siempre en ese diálogo oportuno, diálogo de acuerdo para seguir juntos en este camino de la fe, que va a asegurar el futuro de los hijos y que va a asegurar que nosotros en adelante seamos más felices. Muy bien, Lenny. Hoy estamos muy contentos porque nos acompaña el excelentísimo Monseñor John Eduardo Reyes. ¿Qué nos puede decir a nuestros televidentes cómo la familia nos podemos dejar tocar por esta palabra de Dios? Bueno, en primer lugar, un saludo grande a todos ustedes, a los televidentes que siguen este prestigioso programa y de tanta, digamos así, instrucción para los hogares. He escuchado antes a Glenny que hablaba de iglesia doméstica. Creo que es importante saber que la palabra iglesia significa comunidad de convocados. Eso significa iglesia, una comunidad de convocados. Grande o pequeña, pero es una comunidad de convocados. De tal manera que cuando hablamos de iglesia doméstica, estamos hablando también de una pequeña comunidad, serán 3, serán 4, serán 10, serán 12, de convocados. ¿Convocados para qué? Convocados para caminar poco a poco en santidad, para caminar poco a poco en fidelidad al Evangelio, para caminar poco a poco en esa respuesta a la voluntad del Señor, como hemos visto en programas anteriores, y también una comunidad de convocados para trabajar por el reino, anunciando esa buena noticia, de ese querigma de la buena noticia de Jesús en el corazón de muchos. Es por eso que entonces, cuando hablamos de la familia que se deja tocar por la palabra de Dios, la primera cosa que tenemos que pensar es en eso, una comunidad que es convocada, es llamada para leer, meditar, desentrañar, orar y vivir la palabra de Dios. O sea, es una invitación, es una inspiración del Espíritu cuando nosotros somos llamados para acercarnos a la palabra de Dios. No nos acercamos a la palabra de Dios, bueno, como quien lee el Quijote, o como quien lee la Odisea, o como quien lee 100 años de soledad, o como quien lee cualquier novela, no. Es el Espíritu del Señor que te llama a orar, a leer y orar, a leer y a desentrañar. Y es por eso que se recomienda siempre cuando se va a hacer esa oración en familia, alrededor de la palabra de Dios, tener una oración introductoria de preparación, de sintonía con el Espíritu del Señor. Y en segundo lugar, creo que es fundamental el saber que somos convocados para nutrirnos de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre va a ser para nosotros un estímulo. Vamos a conseguir novedades, otras veces nos vamos a encontrar con trozos de la palabra de Dios que son normales y por lo tanto no nos van a causar, digamos así, tanta novedad o sorpresa. Pero lo importante es ese paso de leer, penetrar, interpretar y después orar la palabra de Dios y tratar también de vivirla,
Entonces, por ejemplo, para la familia es fundamental terminar diciendo, bueno, ¿cómo vamos a vivir este pedacito de la palabra de Dios? ¿Cómo lo vamos a hacer realidad? ¿No? ¿Cómo vamos a concretizar esa palabra de Dios en nuestra relación de familia, en nuestra vida de familia? Muy bien. Fíjese que el mismo Dios se quiso encarnar en una familia, como fue en aquella Sagrada Familia con José y María, ¿verdad? Aquel San José que fue obediente y escuchaba los designios de Dios por medio de los sueños, cuando él fue ese padre tan responsable cuando escuchó a Dios que le dijo, saca a tu familia y llévatela a Egipto, ¿verdad? Él fue la figura paterna de esa familia y se llevó a María y al niño Jesús a Egipto. Como María, esa madre ejemplar, que le dijo a Dios, hágase en mí tu palabra, ¿verdad? Así debemos hacer nosotros las familias, tanto papá y mamá allá en casa. Debemos obedecer lo que Dios nos está diciendo para así nosotros poder llevar una buena relación con nuestros hijos. Fíjense que yo siempre le digo a la gente que el Espíritu Santo nunca nos va a suscitar a nosotros cosas malas, nunca nos va a invitar a cosas malas. Y así es la palabra de Dios. En primer lugar, yo creo que ya hemos superado ese mito que había antiguamente que decía que quien leía la palabra de Dios, quien leía la Biblia se volvía loco, ¿no? Yo creo que eso era algún flojo que, digamos así, creó ese dicho. La palabra de Dios siempre va a traer algo bueno al hogar. La palabra de Dios siempre va a ser un alimento nutritivo para la familia. Entonces, eso es fundamental, abrirnos a lo que el Señor, a través de su palabra escrita, nos quiere decir. Cuando leemos un salmo, o cuando leemos un trozo del Evangelio, o cuando leemos un trozo de las cartas de San Pablo, es abrirnos a lo que el Espíritu nos quiere regalar. Mire, y habrá momentos en los cuales a lo mejor, bueno, no sacamos nada así novedoso, no sacamos nada así a lo mejor jugoso de eso que hemos meditado. Pero lo importante es que vas conociendo un poco más la palabra de Dios, vas conociendo un poco más el deseo de Dios para ti y para la familia. Y lo bonito es eso, cuando se lee la palabra de Dios en familia, es que la compartimos. Un versículo de un salmo, un versículo del Evangelio, un versículo de las cartas de San Pablo, se hace común, se hace para todos nosotros. Entonces es ahí donde todos nosotros podemos discernir la fuerza de la palabra de Dios en nuestra familia, en cada uno de los miembros de la familia. Pues bien, usted decía también, introdujo el tema hablando de que es una comunidad, ¿verdad? Somos todos los invitados, entonces también pensamos pues y leímos allí en la preparación del tema de que la familia tiene que estar preparada para eso. El papá y la mamá responsablemente deben señalar pues a sus hijos el camino por donde se debe alcanzar la santidad. Sí, poco a poco. Yo insisto mucho sobre el elemento procesual. Exactamente. Porque a veces, bueno, vemos la palabra de Dios, la Biblia, que es gruesota, y ya nos desanimamos. Eso es como cuando estudiábamos, éramos pequeños y teníamos aquella enciclopedia, veíamos aquel tremendo volumen y ¡ay! Ya uno se desanima. No, la palabra de Dios es poco a poco. El Señor ha puesto precisamente esa comparación. El reino de los cielos es como una semilla que se siembra y va creciendo poco a poco sin darnos cuenta. Es el Espíritu el que le da crecimiento. Y así igualmente, a lo mejor cuando estamos en la reflexión como familia no entendemos y a lo mejor en el sueño de la noche o al día siguiente, ¡pum!, se nos encendió la chispa y ahí es donde comprendemos lo que el Señor nos quiere decir y lo que el Señor nos pide como familia para vivir ese trozo de la palabra de Dios que hemos escuchado o que hemos meditado o que hemos leído en conjunto como familia. Monseñor, ¿qué nos aconsejaría usted a nosotros, estas familias domésticas de aquí de Amazonas? ¿Qué elementos puede haber en nuestra familia para que haya esa iglesia doméstica? Bueno, en primer lugar es querer ser buena gente. O sea, yo digo que tiene que haber una disposición de corazón, una disposición de ánimo, una disposición a querer crecer en el Señor. Es querer darle entrada a la palabra de Dios en mi casa.
Eso es como, bueno, cuando uno traía a un amigo o una persona a la casa, es para bien. Yo digo que igualmente, la familia, la primera cosa que tiene que hacer es abrir su corazón, abrir su mente, abrir su disposición de ánimo para recibir la palabra de Dios como una fuente de alegría, como una fuente de nutrición, como una fuente también de renovación, porque la palabra de Dios a veces nos lleva a cambiar ciertas actitudes, ciertos comportamientos que tenemos en la familia. Entonces, esa disposición es fundamental. Y por supuesto, yo digo que la oración hecha desde la palabra de Dios, eso nos va a ir acompañando poco a poco en ese camino de conversión a la palabra de Dios. Sí, por eso es que se dice que la familia que reza unida permanece unida. Exactamente, o sea, si nos unimos, la palabra de Dios es como un cemento, como una pega que nos ayuda a nosotros a unir nuestros corazones y nuestras mentes, pues bien, la palabra de Dios va a ser también una semilla que también va a crecer y nos va a dar muchos frutos realmente inesperados realmente. Muchísimas gracias, Monseñor, por esta iluminación de la palabra en cuanto a la iglesia doméstica. Espero que le haya servido a todos los hogares de amazonenses, a todos los amables televidentes que nos acompañan el día de hoy. Y ya volvemos con más de Querigma en Familia. Ya volvemos con Querigma en Familia.